pues seguimos aquí en los estudios de RCD Barcelona. Ahora mismo son las 21:43, ¿vale? Todavía no llega a ser 10 menos cuarto. Y voy a presentar al siguiente invitado. Para mí es un placer presentaros a una persona entregada a su propósito. Guía y ayuda a las personas a recuperar su salud. Tiene una mirada mucho más amplia en torno a todo lo que tiene que ver con la salud. Su entrega y su presencia en consulta es admirable. Y nos devuelve la fe de que aún quedan muchos profesionales que velan por los pacientes, por los clientes, por su salud, dando un paso más siempre para la recuperación completa y el equilibrio del cuerpo de todas esas personas que van a su consulta día a día. Él es David Garcés. Buenas noches. Buenas noches, encantadísima de que estés aquí, me hace mucho feliz. Yo también. Sí. Él es fisioterapia, tiene la clínica de fisioterapia y osteopatía, fisioterapeuta colegiado, osteópata, posturólogo, naturópata y divulgador de la salud. David, ¿me he dejado algo? No, estaba pensando si te habías dejado algo, pero está todo... Sí. No Tú sé. Dímelo, ¿eh? Tú dímelo, no te cortes. Creo que tenemos bastante con eso. ¿Sí? Sí. Vale. A ver, David, para la audiencia, ¿qué te llevó a dedicarte a todo este mundo tan fascinante de acompañar a otros a mejorar su salud? Bueno, es una pregunta muy trascendente, ¿eh? Sí. Sí, a estas horas de la noche, claro, evidentemente siempre hay caminos, ¿no?, que recorrer y, bueno, uno tiene experiencias de salud, valga la redundancia, y a través de esas experiencias de salud personales fui adquiriendo el conocimiento necesario para promover en mí mismo ese ambiente de salud que yo requería, ¿no? Porque realmente tenemos una serie de paradojas en el mundo occidental, ¿no?, que está basado en una medicina muy, muy al estilo patriarca. Seguimos con el dominio de la medicina como tal, que se orienta a la patología, y luego tenemos otra orientación, que es la salud. Yo estoy en una facultad de Ciencias de la Salud, se llama así, Facultad de Ciencias de la Salud, por eso los fisioterapeutas nos orientamos a la salud, no a la enfermedad, por eso somos de medicina funcional, buscamos que esa persona funcione a nivel general. Osteópata porque vemos las implicaciones holísticas, globales, generales, que no se ven desde la medicina o desde la evidencia, que es lo que se enseñan en las facultades de salud y en las facultades de medicina. Entonces, la osteopatía está un poco lejos de ese recorrido y, por lo tanto, complementa una visión y un enfoque que una sola disciplina no te deja ver. Entonces, con un enfoque más amplio, con un enfoque sin límites, tú puedes ir desarrollando tu concepto y tu metodología orientada a ese paciente que está buscando su equilibrio, su manera de funcionar bien. Cuando hablamos de bien, hablamos de un contexto en el que esta persona se siente bien. Vale. Y, por ejemplo, para los oyentes, ¿qué podríamos, vamos a empezar un poquito desde abajo para alguien que no sepa nada de este mundo? ¿Qué es la osteopatía y qué es la fisioterapia? Vale, ¿puedes un poco definir qué es? Claro, la fisioterapia es una profesión sanitaria que está regulada por ley y entonces somos profesionales sanitarios reconocidos y tenemos unas competencias en el campo de la salud. Entonces puedes encontrarte fisioterapeutas en las unidades de cuidados intensivos de un hospital, te los puedes encontrar en rehabilitación, los puedes encontrar en consulta privada, pero nos orientamos a todos los campos de la medicina, es decir, podemos trabajar una mamá en preparto, podemos trabajar una mamá en preparto, trabajamos suelo pélvico, temas respiratorios, cardiorrespiratorios, que es una de las áreas en las que también trabajamos, pero normalmente se nos asocia al problema del esguince, un problema en la rodilla, ¿no? Tenemos temas así, pero también damos soporte a neurología, o sea, todas las disciplinas en la medicina, los fisioterapeutas damos soporte funcional a los profesionales a los profesionales médicos. Y los osteópatas son un profesional que aquí en España no está reconocido por ley,
hay una serie de iniciativas a través del Parlamento Europeo, pero esto yo creo que va a ir para largo. Hay algunos países que sí la reconocen, otros que no. Estamos ahí un poco en el limbo. Entonces, un osteópata trabaja desde un concepto holístico, global. El osteópata ve o trata de determinar qué elementos provocan en ese paciente determinadas disfunciones. Vale. Claro, y si pasamos al fisio, el fisioterapeuta respecto del osteópata, ¿qué hace? Bueno, el fisioterapeuta tiene un concepto de la evidencia sobre ese tratamiento que se le va a aplicar. En cambio, el osteópata no necesita esa evidencia para aplicar un tratamiento concreto, porque estamos trabajando en un entorno donde la evidencia es más difícil de explicar. Vale. No sé si ha quedado claro. Ha quedado claro. ¿Qué situaciones se pueden solucionar en consulta, en tu día a día? ¿Qué situaciones son las que, o sea, qué pacientes vienen a verte a consulta? Bueno, tenemos aquí... Esto es un melón. Vamos a abrir un melón. Esto es una caja de Pandora, vamos a decir. Venga, la caja de Pandora. A ver, realmente, ¿quién te viene? Tengo la suerte de tener conocimientos en osteopatía y fisioterapia, por lo tanto, me viene todo tipo de paciente que te puedas imaginar. Desde una migraña hasta una cadera un poquito más... Desde una migraña hasta una cadera, querías decir... La de mi hijo. La No de pasa tu nada. hijo, por ejemplo, sí, podemos Sí, decirlo. sí, claro. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos dismetría de pierna, tenemos disfunciones o dismetrías que tienen que ver con procesos musculares. Podemos tener también una visión más global sobre las fascias, sobre temas que tengan que ver con determinados bloqueos viscerales. Pueden ser aspectos que tengan que ver también con el bruxismo, con personas que suelen cerrar la mandíbula y eso les provoca alteraciones musculoesqueléticas posturales. Tenemos atletas, tenemos personas que se dedican al deporte de manera amateur, que cada X tiempo tienen una lesión que les va y les viene y al final buscan un profesional que les pueda ayudar a identificar ese problema, de dónde viene y cómo lo podemos abordar de una forma efectiva para que pueda desaparecer con el tiempo, ¿no? Podríamos, bueno, a ver, yo lo sé, pero para los que nos oyen, pues a lo mejor no lo saben. Una migraña, por ejemplo. Bueno, una migraña, por ejemplo, Patricia. Una migraña, sí. Una migraña, que sepas que las migrañas actualmente, en estos momentos, hay muchas patologías que no tienen una solución médica efectiva, entonces se recurre al medicamento para paliar los síntomas. Vale, este es el paradigma de la medicina actual. Pero desde la salud, que es a la que nos dedicamos nosotros, tenemos que educar al paciente. Nosotros educamos al paciente. ¿Cómo lo educáis? Lo educamos, una pregunta también muy interesante. ¿Cómo educáis al paciente? ¿Cómo en tu educamos clínica, al por paciente? favor? ¿Cómo lo educamos? Lo educamos, pues muy fácil, con hábitos saludables. ¿Vale? ¿Qué son para la clínica de David Garcés hábitos saludables? Entonces, efectivamente, un hábito saludable. ¿Qué es un hábito saludable? Hay que pensar que la sociedad actual realmente tiene muchísimos problemas por salir adelante al día a día, y con el estrés diario y con el sedentarismo y con la mala alimentación. Esto tocaremos también un poquito. Todo eso tiene que conjugar a favor del aumento de enfermedades de todo tipo. Entonces, nosotros tratamos de educar al paciente, que el paciente sea consciente de que su salud es suya y que tiene que tomar medidas para que pueda gestionar muy bien su cuerpo. O sea, que digamos que cuando va el paciente a vuestra clínica, vosotros le hacéis ver que es él
el único responsable de su propia salud, que no la deje en manos de nadie. Efectivamente, la salud es tuya y solamente tuya. Lo único que pasa que en nuestro entorno, evidentemente, tenemos profesionales que velan por tu salud, ¿no? De una forma desde la Diferente. patología o desde la prevención. Entonces, Exacto. claro, tenemos que plantearnos que al final, si no gestionas bien tu salud, tendrás y finalizarás y acabarás tu recorrido en algún lugar donde te esperen profesionales preparados para solucionarte el problema. Pero si no eres capaz de revertir el problema, vas a estar continuamente visitando a estos profesionales. Claro. Vale. Vale, cuando llegan los pacientes a tu clínica, me ha quedado claro que haces como un escáner postural, que haces un montón de cosas. O sea, viene alguien con como has dicho antes, algo más común, una torcedura de tobillo o una subluxación de hombro o todo este tipo de cosas. ¿Cómo abordas al paciente? O sea, ¿qué es lo que miras de él en general? Bueno, Para ser más estás específicos. quisquillosa, Patricia. ¿En serio? ¿Te parece? No, está muy bien, está ¿Te muy bien. gusta? La No. pregunta está súper bien. ¿Sí? Sí, claro. Lo más importante que hay que hacer con el paciente es hablar. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejarle que nos explique su historia de vida. Muy bien. Esa es la primera parte, yo creo que es la más relevante para una entrevista con un paciente en términos de salud. Porque hay que dedicarle todo el tiempo del mundo para poder estudiar y analizar y crear tu hipótesis mientras te está explicando su problema, para construir una terapia efectiva para él en el menor tiempo posible. Entonces esto pasa por escucharle. Yo tengo algunos casos de haberme estado pues casi 2 horas escuchando al paciente y al final de la anamnesis, que hemos recogido toda la información posible, hasta incluso el día de su parto, cómo fue el parto con su mamá, me dice, me has hecho preguntas que nadie me las había hecho antes. Entonces estas preguntas son muy relevantes porque según que te explique el paciente, puedes encontrar un hilo que te lleve al problema que está presentando. O sea que, ¿y cómo unimos eso? ¿Cómo unimos eso a lo que he hablado yo antes, que me has dicho fuera de micros? Digo, haberme interrumpido y haberme preguntado. ¿Cómo unimos eso? Ya, A ver. bueno, claro. Hay muchas experiencias personales, ¿no? ¿Y cómo afectan esas Claro, experiencias? eso lo sabemos desde los que estudiamos el tema del dolor, porque a mí me encanta, es un tema que me apasiona y trabajo en un equipo de investigación sobre el dolor. Y el dolor, como tal, es una experiencia también personal. Además de que es un síntoma, no deja de ser una experiencia. Todos no sufrimos el dolor de la misma manera, aunque sea en el mismo lugar y en el mismo sitio. O sea, el dolor está modulado por un cerebro que trabaja permanentemente con información que tenemos ahí almacenada desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Y entonces, lo que te estaba comentando, las experiencias personales tienen que ver con la manera de presentar el dolor. Por ejemplo, la fibromialgia. Sabemos, por ejemplo, ¿no? La fibromialgia desde la salud, no hablo desde la patología, desde la medicina, tiene que ver con temas de alimentación, tiene que ver con temas de experiencias personales de esa persona, normalmente mujeres, normalmente, pero también la pueden sufrir varones y claro, todo eso es un condicionante de experiencias personales y hay que conocerlas. Tenemos que saber las experiencias personales porque si no, no le vamos a ayudar. Cuán importante es ser consciente, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, del bagaje que experimentamos cada uno, ¿no?, y cómo eso se psicomatiza, ¿no? Eso vendríamos a decir que se psicomatiza aquello que vivimos. Bueno, ¿Cómo lo vives tú? Podemos psicosomatizarlo, sí. Es una palabra muy acertada, pero también tendemos a darle nombre a cosas que igual no lo tienen. Vale, dime, ¿Sabes? cuéntanos. Porque, claro, una ingesta excesiva de determinados azúcares ¿Vale? pueden producir trastornos meníngeos. Okay. Entonces, a largo plazo eso puede producir migrañas. Volvemos a las migrañas, ¿eh? Alucinante. Fíjate, ¿eh? Sí. Entonces, hay una serie de patrones que nos han estado repitiendo Sí.
en muchísimos debates, hay mucha información, mucho relato sobre determinadas cosas que, si lo vemos y lo analizamos, no es tal así. Por ejemplo, las grasas dicen que perjudican determinados tejidos del cuerpo. Bueno, dependerá del contexto de esas grasas. No se explica todo lo que se debería de explicar a la gente, porque el negocio con la alimentación es exageradísimo a nivel planetario. Entonces no vamos a entrar aquí en otro debate. Es que vas a venir otro día para hablar de esto, porque me apetece un montón. Sí, claro, vamos a entrar aquí, tenemos ese voz. es otro debate. Hoy tenemos voz. Sí, tenemos voz. Claro. Vale, voz y voto. Siempre desde la comunicación no violenta, Claro. o sea, como el respeto, pero tenemos voz. Obviamente, entonces, claro, por eso hablaba de la migraña, ¿no? Yo me he contado muchos casos de migrañas que en el momento de retirar determinados alimentos que son perjudiciales para la salud, y eso lo saben muchos referentes a nivel mundial, pues esas personas van mejorando. Entonces, a ver, por favor. ¿Cuáles son, David, los alimentos que crees que si dejamos de consumir o que no haya un exceso en nuestros hábitos diarios alimenticios de esos alimentos, mejoramos? ¿Cuáles podríamos...? ¿Cuáles no? Están identificados. Son todos los hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Todos los hidratos de carbono ahí englobamos. Ay, Dios. Cereales, pasta. Cereales, hablo del trigo, hablo de la cebada, hablo de la avena, frutas. Ay. Entonces, todo eso, azúcares de todo tipo, tanto azúcar de caña como azúcar blanco, todo eso produce una serie de problemas metabólicos a nivel general en el cuerpo humano, que se traduce luego en expresiones de determinadas patologías, que lo único que tenemos son medicamentos que aminoran los síntomas de esa patología, pero esa patología con el tiempo se va haciendo más crónica, y al final pues tenemos una persona que es resistente a la insulina por la cantidad de hidratos de carbono que ingiere y acaba siendo diabético de tipo 2. Entonces debuta con una diabetes cuando realmente se podía revertir si esta persona no ingiere tantos hidratos de carbono. Cambia sus hábitos. Claro, hábitos personales y de salud, y hacer ejercicio. No, claro, eso es alucinante. Cuéntanos, vale, ¿qué le pasa a David cuando... O sea, tú has cambiado tu alimentación, ¿no? Porque tú antes... Obviamente le he cambiado, claro, porque tengo cantidad de información que me ha dado pie a ayudar a muchísimos pacientes con estos temas que te estoy explicando. Sí, vale. ¿Y esa alimentación que propones, podrías explicarnos un poquito más? Entiendo que esa alimentación mejora toda nuestra salud. ¿Podrías explicarnos un poquito más? Sí, esto viene... te explico un poco la historia para que nos situemos en el contexto. Perfecto. ¿Vale? Porque yo he estado investigando y formándome en diversas medicinas complementarias a nivel de, pues, mexicana, ayurvédica, india, bueno, ya lo he dicho, ayurveda, tibetana. He estado trabajando y estudiando todos estos modelos de medicinas alternativas que existen, y al final lo que he tratado es de simplificar y economizar la adherencia al tratamiento. Es decir, todas estas medicinas se basan en activos vegetales, y también pueden ser otro tipo de activos, pero sobre todo sustancias vegetales que ayudan a configurar determinados aspectos fisiológicos de esos tejidos o de determinadas zonas anatómicas del cuerpo. Pero a lo largo de los años yo estaba buscando algo que sea simple de explicar a un paciente, porque no le puedes estar explicando, pues mira, ahora te vas a conseguir, me lo invento, cúrcuma con tal y pascual, y le sumas la otro de lo demás, y vamos añadiéndole comino en polvo, y luego además te tomas un ghee, te tomas la mantequilla clarificada con un poquito de cúrcuma. Con esto, a ver, vamos a ver. Se vuelven locos. Seamos prácticos. Practicidad total.
Practicidad total, simplicidad total y economía total. Vale. Es impensable que una persona, para estar bien, tenga que gastarse, como en algunas terapias que están corriendo por ahí, una cantidad de dinero insoportable. O sea, es que no tiene ningún sentido, ningún resultado a medio plazo. El problema de las personas cuando vienen a consulta es sobre todo su alimentación Mm, y hábitos de vida sedentarios. Eso hay que cambiarlo. vale. Poco a poco hay que cambiarlo. O sea, no lo vamos a cambiar de 0 a 100 en un segundo, quiero decir, de 0 a Sí. 100 kilómetros por hora en un segundo, porque eso es imposible, pero hay que darle pequeñitos retos a las personas que vienen para que ellos vayan comprendiendo que eso les va a ir bien. ¿Cómo? Con resultados positivos, Ujú, de que ellos vayan viendo que van mejorando. ujú. Entonces, la mejora pasa por hacer un cambio muchas veces completo, 100%, de todo lo que estaban haciendo anteriormente. Vale. Porque si no, no se les puede ayudar. Muy bien. Pues mira, yo voy a hacer ahora mismo, bueno, antes de pasar a lo siguiente contigo, quería, si se me ha quedado algo por ahí en el tintero, si quieres adjuntar algo, si quieres, no sé, decirnos algo. Sí, claro. Bueno, A ver, ahora que dinos es que así. nos había quedado un poco pendiente aquello de ¿tú qué haces cuando te viene el paciente? Yo te he Pues dicho, perfecto, eso, venga, genial. ¿Tú yo qué te he haces cuando dicho, viene el paciente? hemos Los dicho, pasos. podemos estar hablando ahí un rato, podemos Uy, estar perdón. media hora, podemos estar el tiempo que haga falta. Y luego, cuando ya hemos construido una hipótesis de tratamiento, desde el paradigma fisioterapéutico, que trabajamos en la evidencia, y desde el paradigma holístico osteopático Ujú. y el naturópata, podemos ver cómo contribuimos a darle unos parámetros y mejorarle determinados problemas que él nos viene a presentar. Vale. Habrá otros que los remitiremos al médico porque nosotros recursos en cuanto a medicamentos no, esto es el médico, y pautas de tratamiento desde el propio facultativo que se las ha expedido. Nosotros trabajamos justo en la perspectiva de su salud y ya está. Vale. Y eso es hablar luego y tratar de venderle, entre comillas, Sí, sí, un nuevo escenario de salud para él. claro. Al final, eso de la venta a veces como que nos suena un poco así, pero yo siempre digo que la venta no deja de ser ayudar a alguien. Claro, ¿Sabes? Lo que pasa es que está un poco esa palabrita denostada, ¿no? La venta, no, te van a ayudar, ¿no? Te están dando algo que te va a funcionar. sí, porque la gran mayoría de los pacientes cuando vienen ya están cansados del paracetamol y del ibuprofeno. Sí, sí, bueno. Y De esas herramientas y quieren buscar lo otras. hablamos en abierto, pues no hay Sí, ningún sí, sí, problema, sí. no hemos dicho nada malo de No, estos dos no, no. medicamentos, que es lo más habitual. Y evidentemente las personas están cansadas ya de este tipo de... Y quieren otras alternativas, está claro. Está claro. Vale, David, pues para quien quiera, bueno, ahora pasaremos a hacerte unas preguntas. Esto es un juego. Es Vale. un juego de 5 preguntas que algunas son frikis, a veces unas son frikis, otras no. Y no tiene nada, puede ser que tenga que ver con tu tema, pero como ya hemos abordado mucho, serán, voy a hacer otro tipo. A ver, vamos a ver qué se me ocurre, ¿vale? Voy a ver qué se me ocurre, Muy ¿vale? bien, sí, sí. Pero antes de todo esto, a mí me gustaría, si alguien que nos está escuchando quiere ponerse en contacto con tu clínica, contigo, para, bueno, pues para que le pases consulta, para que un poco le orientes en su salud, porque tiene algún dolor crónico, o bueno, que le apetece simplemente, ¿cómo tiene que hacer? Pues muy fácil, davidgarces.com, Perfecto, ya está. nada más. ¿Instagram tienes? Tengo Instagram, está en davidgarces.com también, Perfecto. es osteopatía David Garcés. Lo que pasa que Perfecto, Ahí muy está. bien. Pues nada, ahí está dicho. Y ahora vamos con, bueno, tenemos aquí un juez al otro lado, Eduard. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas y entonces es el juez. Depende de lo que contestes. Si le gusta, saldrá la música saldrá unos aplausos. Y si no le gusta, pues saldrá esta musiquita de moc, moc, moc. Son 5 preguntas Vale. y puedes suspender o aprobar, ¿vale? Pero bueno, que no es nada... Todos pasan por aquí. bien, bien. ¿Vale? Bueno, la primera pregunta es, ¿con qué personaje histórico te gustaría pasar una mañana charlando? Pues sin dudarlo, Hipócrates. Wow, vale. A ver qué dice. Muy bien, Eduard.
Vale. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Pues es tan complicado esto. Una sola cosa, ¿no? Sí, una sola cosa. Un buen libro. Un buen libro. Muy bien. A ver qué dice Eduard. Que lo argumentes un poquito. A ver, nos Pues dice. un buen libro para tener tiempo para mí, para leer cosas, algún tema, un título que sea espectacular y que nunca haya tenido el tiempo suficiente para poderlo leer y dedicármelo a mí. Muy bien. A ver qué piensa. ¡Ay, no le ha gustado! No pasa nada. Vale, otra pregunta más. Vamos a ver. Necesitamos 3 para probar, ¿vale? De las 5. Vale. ¿Qué piensas? Voy a ponerme seria. ¿Qué piensas de la muerte? Bueno, dicen que un final, ¿no? Yo no lo sé exactamente qué es. Es algo que le tenemos mucho miedo en nuestra cultura, pero hay otras culturas que no. Creo que es algo como social y que nos han impuesto, ¿no? Que le tengamos miedo a la muerte. Bueno, pues no deja de ser otro estado, ¿no? En el que no sabemos lo que hay, porque nadie lo sabe. Por lo tanto, no deberíamos de tenerle miedo, porque es algo que nos pertenece a nosotros, ¿no? Como seres vivos. Así que la muerte es algo que también viene inherente a la vida, ¿no? Vamos a ver qué opina. Muy bien. ¿Qué soñaba David cuando era pequeño? ¿Cuál era su mayor sueño? Muchos sueños, pero quizás alguno de aquellos que pues era viajar a las estrellas, ¿no? Ah, Que pequeños las vemos tan lejos y tú dices, ¿qué habrá allí, no? ¿Qué aquella luz? ¿Qué es, no? ¿qué es? Pues era como un sueño, era un sueño llegar a la estrella, ¿no? Y viajar con ellas y estar allí, ¿no? Pero claro, están a millones de años luz, ahora sabemos que prácticamente es irrealizable el viaje, ¿no? Muy bien. A ver, Eduard. Porque vaya cómo está este juez hoy, ha venido. Vaya. Vamos a tener que, vamos. Vale, y a ver, la última es, la tenía, se me ha ido, la tenía en la cabeza. ¿Qué te pregunto? Se me ha ido esta quinta. Un valor para ti, o sea, el valor que para ti sea, bueno, pues tu valor. Un valor, Mm, bueno, yo creo que el respeto a los demás, ¿no? Respetar a los demás independientemente de sus ideas, de sus creencias, de su raza, de su género. Creo que hay que respetar a todo el mundo, independientemente de lo que sea, deje de ser. Y aquí estamos muy acostumbrados a valorar lo que, bueno, pues lo que puede representar una casta económica y lo que no es una casta económica. Antes María Luisa hablaba de eso, ¿no? Me ha hecho gracia sí, porque aquí estamos más o menos igual. Por lo sí. tanto, hay que respetar a todo el mundo. Muy bien, vamos a ver. Bueno, pues has aprobado porque tenía 3, muy bien, ¿no? Le invitaremos otro día para ver si saca las 5, A ver, a ¿verdad? ver. Bueno, David, pues hasta aquí contigo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por venir. Sabes que tienes las puertas abiertas. Muchas gracias a vosotros. Y nada, gracias. Gracias.